la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Hola, buenas tardes a todos los jóvenes que nos escuchan. El día de hoy estoy muy contento de poder presentar acá en esta edición del Festival de la Primavera que organiza el Museo Regional de la Universidad de Sonora. Me gusta recalcar que yo participé en la primera edición como estudiante hace ya alrededor de 11, 12 años y bueno, feliz de estar acá pudiendo compartirles esta muy breve exposición sobre un tema muy candente, muy en boga hoy en día, que en realidad da para muchas presentaciones y da para horas y horas de debate, pero yo me limitaré a hablar de las energías limpias y la administración actual, o la denominada 4T, que es la administración encabezada por el presidente López Obrador, y estaré enfocándome en México y un poco en el caso de Sonora. Repito, mi idea no es meterme en lo complejo del tema a fondo, sino hacer nada más una especie de radiografía de la situación actual, lo que ha estado sucediendo durante la administración esta. Bien, aquí en esta, como podemos ver aquí en el contenido de la presentación, va a ser rápidamente un vistazo por el panorama internacional de cómo está México y sus emisiones de dióxido de carbono y sus compromisos a nivel internacional para mitigar y combatir el cambio climático. Después hago un repaso sobre la matriz energética de electricidad de lo que es México y sus diferentes componentes. Y finalmente aterrizo con lo que son dos grandes proyectos o políticas respecto a la energía solar que trae que está impulsando el gobernador Alfonso Durazo en esta nueva administración en Sonora. Todo de manera muy breve, de manera sencilla para que todos los estudiantes que nos escuchan de diferentes carreras o ámbitos, diferentes backgrounds nos puedan seguir. Y la invitación siempre queda que si alguno de los temas les llama la atención, pues que eso abra la puerta a su curiosidad y profundicen más. Bueno, esta diapositiva, la primera diapositiva que les muestro en este momento, habla, lo que estamos viendo acá es un mapa para la situación internacional de las emisiones de dióxido de carbono por país. Es un mapa en el que vemos una paleta de colores en donde va del 0 a las 12,000 millones de toneladas de emisiones, donde los países en colores moradito, aguinda, anaranjado, rojo, son de menor a mayor. Y en el caso de México, aparece en verde, puesto que es el país que tenía seleccionado. Pero quiero que pongan atención acá en el recuadro, en el rectángulo rojo que estoy mostrando ahora mismo, incluí meramente México, Estados Unidos y China, porque son, bueno, México el país que nos interesa a nosotros para esta presentación, y después Estados Unidos, nuestro vecino muy cercano, China, que son dos de los más grandes contribuyentes de emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial, y que son países que siempre se toman como referente, tanto por la cantidad de emisiones como por sus acciones. Y lo que estamos viendo en este momento en el rectángulo rojo es la cantidad, el número de emisiones de dióxido de carbono de cada uno de estos países en el año 2020 en total. Es decir, México emitió durante todo el 2020 407.7 millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. Después vemos que
por su lado, Estados Unidos emitió 4.535.3, es decir, un orden de magnitud ahí bastante grande. Y China, por su lado, 11.680.42. Esto es nada más para que tengamos una noción de dónde está México o cómo se sitúa México al lado de estos gigantes o en el terreno internacional. Claro, esto es el año 2020. La columna de al lado nos dice que el 2017 las emisiones de estos países eran, como ven acá en pantalla, en algunos casos menores, en otros mayores, pero recuerden, 2020 es un año atípico por la pandemia. Ahora, el rectángulo que está en este momento para ustedes en rojo nos habla de esas emisiones de cada país, pero per cápita, y creo que esto nos da un valor mucho más real o más apegado a lo que es, o más justo, digamos. Vemos que México, las emisiones per cápita, es decir, en promedio nos tocaría que cada mexicano emitió, digamos así, en el 2020, 3.05 toneladas de dióxido de carbono, cuando en realidad eso da para otra presentación incluso ese tema, porque en realidad está bien estudiado que un porcentaje muy menor de mexicanos, llamémosle de la más alta estrato social, pues emiten muy por encima de las 3 toneladas de dióxido de carbono, y la gran mayoría de mexicanos emiten una cantidad de dióxido de carbono mucho menor o muy por debajo de las 3 toneladas. Pero recuerden que los promedios son esto. Prácticamente el promedio de riqueza entre mío y de Carlos Slim pues será alrededor de algunos miles de millones de dólares, cuando yo tengo prácticamente cero. Así es como funcionan los promedios. En fin, lo que quiero resaltar con este rectángulo en rojo es que cuando hablamos de las emisiones per cápita por país, aquel país que era el más contaminante en total, que era China en el rectángulo anterior, ahora deja de serlo con sus emisiones per cápita de 8.2. Y Estados Unidos pasa a ser el mayor emisor de dióxido de carbono por per cápita, o sea, por cada uno de sus habitantes, con 13.68. Y finalmente, en este último rectángulo en rojo que vemos, quiero resaltar que México, en el 2017, tenía alrededor, o emitió alrededor de 3.9 toneladas de dióxido de carbono, comparado con las 3.05 del 2020, o sea, hubo una reducción. De Estados Unidos también hubo una reducción de 15.7 a 13.68. Mientras tanto, China, el 2017, tenía unas emisiones per cápita de 7.7 y ahora tiene unas emisiones per cápita de 8.2. Y esto da, por supuesto, para otra presentación, y es decir, ¿por qué China, en lugar de reducir como los demás, incrementó sus emisiones del 2017 a 2020? Y esto se debe, bueno, podemos decir que la pandemia, recuerden que China nunca se detuvo totalmente como algunos de los países lo hicieron durante el 2020. También está el debate sobre las sociedades que han ido girando su economía hacia los servicios, como es el caso de Estados Unidos, pero recuerden que sigue habiendo una demanda de industria que la están supliendo países como, digamos, China. Es decir, un ejemplo sería que en Estados Unidos ya no se produce tanto acero y no se emite tanto dióxido de carbono, pero ese acero se sigue consumiendo en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Que ahora se produce en China. Y recuerden que el gran problema del cambio climático es que es una cuestión global. O sea, esas emisiones de dióxido de carbono en China o en México o en Estados Unidos nos vienen a afectar a todos por igual. Bien, ese es un poco de contexto internacional. Ahora voy a hablar brevemente de lo que pasó en el 2020, a finales de 2020 en Copenhague. Si ustedes recuerdan, se llevó a cabo la COP, donde
se hubo una revisión de lo que fue el Tratado de París, y ahí México, ya bajo esta nueva administración, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mete esta actualización de su contribución determinada a nivel nacional, es decir, la CDN, o en inglés más conocidas como los NDC, que son prácticamente a qué se compromete cada país para lograr la meta acordada en París, que consiste prácticamente en que con esas acciones la temperatura media de la Tierra para el 2030 no llegue a los 2 grados, es más, que se mantenga por debajo de los 2 grados. Bien, como vemos acá en el rectángulo rojo, ahora México, como parte de sus compromisos no condicionados, es decir, ¿a qué me refiero con no condicionados? Es los compromisos que México hace para reducir de aquí al 2030, independientemente de la situación internacional o de lo que pase. O sea, son responsabilidad de México, y México se compromete a cumplirlos. ¿Y cuáles son esos compromisos no condicionados? Son que México reducirá por lo menos 22% sus emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden, no meramente el dióxido de carbono, sino que otros gases como el metano también entran dentro de esa categoría de gases de efecto invernadero. Y a la par de ese 22%, se compromete a reducir un 51%, por lo menos un 51%, sus emisiones de carbono negro. Carbono negro sería en este caso como el material particulado que es emitido prácticamente de muchos procesos de combustión, como los motores a diésel, esa especie de hollín que queda cuando se quema leña también en estufas de leña, y que tiene un impacto en el calentamiento global mucho más poderoso que el dióxido de carbono, por ejemplo, pero con la ventaja de alguna manera de que su vida en la atmósfera es más corta que lo del dióxido de carbono. Además, con la gran agravante de que el carbono negro tiene impactos directos en la salud, principalmente en las vías cardiorrespiratorias, que es donde llega a tener fuertes impactos. Finalmente, lo que vemos a la derecha de acá de la imagen es que los compromisos condicionados, es decir, México se compromete a estos compromisos si se cumple con ciertas situaciones en el contexto internacional, donde hay instrumentos de apoyo financieros, técnicos, tecnológicos. Entonces México incrementa de esta manera sus compromisos a reducir los gases de efecto invernadero en un 36% y las emisiones de carbono negro en un 70%. Esto es lo que metió México como actualización en el 2020, y si bien hay mucho debate alrededor de estos actualización, algunos por falta de ir más allá, un poco más ambiciosos, otros esperaban o se anunciaba mucho que México no cumpliría o que se echaría para atrás con estos compromisos, pero la realidad es que prácticamente se mantiene dentro de los compromisos vigentes desde el 2015. Bien, esto, una vez aclarado el panorama internacional, quiero pasar a la siguiente diapositiva, donde entramos ya de lleno a ver la matriz energética del sistema eléctrico en México durante el 2020. ¿Y qué estamos viendo en esta diapositiva? Simplemente es cómo desde el 2015 al 2020 se ha comportado la matriz energética, específicamente el sector eléctrico en México. Tenemos, muy claro acá se ve, que en el 2015 teníamos alrededor de un 81% de la electricidad, es decir, alrededor
del 81% de nuestra electricidad venía de lo que es gas y petróleo más carbón, es decir, combustibles fósiles. El resto era generado a través de energías denominadas a veces limpias o renovables, donde se hace la separación de la nuclear. Eso siempre es muy importante tener en cuenta esos conceptos. Y durante 2015 esa era la imagen. Para el 2020 vemos que prácticamente la energía eléctrica producida a raíz o en base al petróleo y al gas se mantuvo igual, pero tuvimos una reducción fascinante en la utilización de carbón como fuente de producción para electricidad. Y en la siguiente diapositiva voy a hablar específicamente de eso, porque es un tema para sobresaltar. Tenemos que las energías eólicas y solar crecieron de un 3% en 2015 a un 10% en el 2020, y eso es algo bastante positivo. Finalmente, cuando en esta categoría donde entran la hidráulica, bioenergía y otras renovables, pasamos del 13% en el 2015 a 11% en el 2020, y esto se debe, también lo voy a resaltar, en gran medida a cuestiones relacionadas a la energía hidráulica o la hidroeléctrica. La energía nuclear, como bien saben ustedes, se mantiene igual, es una energía prácticamente de base que siempre está corriendo, y no se han desarrollado nuevas instalaciones en México en mucho tiempo y no se van a desarrollar. Entonces, ese 4% se mantiene estable. Bien, en esta diapositiva de la generación eléctrica con carbón, que me tomo unos minutos para resaltar esto, estamos viendo que en el 2020 la generación eléctrica con carbón cayó 48% con respecto al 2019. Esto es algo maravilloso. Sabemos que utilizar carbón para generar electricidad es prácticamente la fuente más contaminante que hay. Y es una gran señal que México en 2020 dejó de producir o hizo a un lado alrededor del 50% de este carbón. Sí, sabemos que la demanda eléctrica disminuyó también alrededor de 3.6% en el 2020 con respecto a 2019, pero es una buena noticia que México haya decidido hacer a un lado el carbón durante ese periodo. Tengo entendido que fue el país del G20 con la mayor disminución de consumo de carbón en porcentaje durante ese año. Son noticias que se deben de festejar, creo yo. Bien, eso fue el 2020, 15-2020, y como bien sabemos fue un año un poco atípico. Creo que el 21, ahora estamos viendo la matriz energética del sistema eléctrico en México, el 2021, que son los últimos datos que tenemos, que también sigue entrando dentro de años relativamente atípicos, que fueron los de la pandemia, que seguimos prácticamente en pandemia. Y vemos que el porcentaje de generación eléctrica en México respecto a su fuente, y tenemos que en lo que englobamos energías limpias, es decir, renovables, más nuclear, estamos hablando de que un 28.6% fue de la generación eléctrica en México provino de esas fuentes, que es un incremento bastante noble. Dentro de esta presentación de la Secretaría de Energía, donde están mostrando este dato de cómo está la distribución de las fuentes de energía para generación eléctrica en México, me gustó destaco acá el compromiso que hace la CFE de mantener los márgenes establecidos en los compromisos internacionales de
generar por lo menos 35% de su electricidad de energías limpias para el 2024. Es una meta que viene cumpliendo con todos esos acuerdos internacionales que les mencionaba en las diapositivas anteriores, y entonces eso nos debe dar cierta tranquilidad al respecto. Sabemos que 2022 o 2021 estuvimos con 28.6, para 2024 el compromiso sigue siendo 35%, y me parece que la hidroeléctrica, de acuerdo a los planes de la actual administración, es la que desempeñará un papel bastante importante para lograr ese 35%. Bien, y como quiero hablar de la hidroeléctrica, agregué esta diapositiva del nuevo despacho de las centrales eléctricas, que es prácticamente uno de los puntos de la reforma eléctrica que está discutiéndose en este momento y a la cual no me voy a meter de lleno, pero creo que este es un punto medular, que es el cambio en el orden de despacho, es decir, la prioridad que se le da a cada tipo de energía. Vemos acá en la parte superior que actualmente la energía nuclear es la energía que se le da número 1 de prioridad, y así sucesivamente siendo el carbón la última. ¿Qué significa esto para ponerlo en términos simples? Es decir, que si hay una demanda del sistema eléctrico, estamos demandando energía nosotros como consumidores, lo primero que utilizará en este caso CFE o el sistema eléctrico va a ser la energía nuclear. Si con la energía nuclear que generamos no satisfacemos la demanda que hay, entrará entonces a tratar de satisfacer eso la nuclear más la solar. Y si no es suficiente, entra la eólica, y si no, la geotérmica. Eso es lo que significa el orden del despacho de las centrales eléctricas. Con la propuesta de la reforma, que aprovecho yo para invitar a todo el mundo a informarse más, a participar en los foros que se están organizando en diferentes áreas y cuestionar y participar en lo posible, informándose y cuestionando siempre. En esta propuesta de reforma, el cambio es hacia las hidroeléctricas como número 1. Es decir, lo que vemos acá con esta flecha verde es que la hidroeléctrica, que en el orden actual estaba en número 6, en el orden propuesto por la reforma pasaría a número 1, sería la prioridad. Pero vemos también que la solar y la eólica, que actualmente ocupan el lugar 2 y 3, pasarían a las 6 y 7 dentro de la nueva reforma. Por eso la importancia de informarse a fondo y comparar fuentes y tratar de llegar a conclusiones lo más informado posible. Resalto aquí el tema de la hidroeléctrica porque ha sido un tema que la actual administración ha estado trayendo a colación muy seguido, y dediqué una diapositiva, que es la que estamos viendo ahora mismo, sobre la energía hidroeléctrica, y es lo que intento explicar con estas dos gráficas que están viendo ahora mismo en pantalla, es la situación actual sobre la energía hidroeléctrica y cómo planea la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador alcanzar ese 35% de los compromisos que mencionábamos anteriormente, compromisos internacionales. En el lado izquierdo ustedes ven la capacidad efectiva hidroeléctrica, es decir, cuántas presas en este momento o cuántas plantas hidroeléctricas hay en el país, y de entre la suma de sus turbinas, cuál es la capacidad efectiva instalada. Bueno, vemos acá a nuestra izquierda, ustedes notarán que las barras están bastante parejas desde el 2010, es decir, prácticamente no se mueven, excepto en el 2014, donde incrementó un poco la capacidad eléctrica, quizá alguna presa nueva por ahí. Estamos hablando de alrededor de 11.500 a 12.000 megawatts de capacidad efectiva instalada de 2010 para acá. Lo que llama la atención es, en la gráfica de la derecha, la generación
hidroeléctrica, es decir, la energía que se produjo durante ese año con esa capacidad instalada, con esas turbinas o con esas centrales que se tenían instaladas en ese entonces. Y como vemos acá, la lógica diría que si tienes la misma capacidad efectiva durante esos años, que tu producción fuera prácticamente muy similar durante esos años, pero vemos mucha variedad acá, y además, variación, perdón, y además con una tendencia a disminuir la producción de energía basada en la hidroeléctrica. ¿A qué se debe esto? Puede ser a varios factores. Se menciona, número uno, lo que veíamos en la diapositiva anterior, que las hidroeléctricas no estaban dentro, si recordarán, en el orden de prioridad, era la número 6. Es decir, que si la energía que estamos demandando como usuarios la cubríamos con la suficiente energía producida por las nuclear, solar, eólica, geotérmica y de gas, no echábamos a andar las hidroeléctricas. Esa es una. Otra es que tal vez la capacidad de las presas disminuyó tanto que no podían generar, entonces esos años no daban para generar. Todas estas cuestiones hay que estar bien informado y buscar a detalle. Tenemos casos como las hidroeléctricas en el sur de México, donde han estado en sus capacidades al máximo de agua y no producían energía. Entonces eso es lo que nos debemos de preguntar, cómo es posible que no estuvieran funcionando. Ahí tenemos energía ya con capacidad efectiva ya instalada y energía limpia. Con eso dejo a un lado el panorama nacional y concluyo ya brevemente con lo que estamos viendo acá en esta diapositiva, uno de los grandes proyectos insignia de la actual administración, tanto del presidente Andrés Manuel López Obrador como del nuevo gobernador Alfonso Durazo, donde estamos hablando de la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco, con una capacidad de 1000 megawatts, que la convertiría en su momento en la más grande de América Latina, para tener una idea de la dimensión y el tamaño de este proyecto. Estamos hablando más de alrededor de 2,000 hectáreas de sembrado de paneles solares. Y para que tengamos una idea de la magnitud de eso, incluí acá lo que ven ustedes a su derecha, la imagen de lo que todos nosotros como buenos búhos debemos de reconocer inmediatamente, nuestros campos deportivos, o como se le conoce en el argot universitario, la milla. Y me tomé a la tarea acá de lo que ven ustedes dentro de ese perímetro, el área que ven dentro del perímetro amarillo, es exactamente, aproximadamente 20 hectáreas. Para que se den una idea, o sea, todo lo que conocemos nosotros como la milla son 20 hectáreas. El proyecto de la planta solar en Puerto Peñasco sería alrededor de 2,000 hectáreas, es decir, 100 veces el tamaño de la milla. Para eso incluí la imagen acá como demostrativo. Bien, este megaparque tendrá una inversión de $1,644 millones en 3 etapas. Esa es la inversión total, 3 etapas que estarán comenzando alrededor de 2023, después 2024 y 2027 sería la última, tengo entendido, donde estaría concluido. Además, algo que no se menciona mucho y es de bastante relevancia, es que el proyecto incluye la interconexión de Baja California al sistema nacional, al resto del sistema nacional eléctrico mexicano, es decir, que por fin dejará de ser una especie de isla el sistema de las Baja California, perdón. Y estamos hablando de que bajo el esquema de beneficios a los consumidores que se están planteando tanto dentro del gobierno del estado como la federación,
alrededor de 1.6 millones de consumidores beneficiados bajo estos programas. Y finalmente, un estimado de más de 3.300 empleos, tanto directos como indirectos, que generará la construcción de esta megaparque. Y concluyo con esta diapositiva donde estamos hablo de otro de los programas de la actual administración estatal, este 100% del Estado, y que me parece bastante interesante, enfocado en la generación distribuida. El gobernador Alfonso Durazo anunció este plan donde se plantea construir 40 plantas fotovoltaicas en pequeñas comunidades de la sierra y del sur, de las más marginadas del estado. Estamos hablando de 40 plantas en 2 años, 20 plantas este primer año, donde ya está el presupuesto en un hecho histórico. En el presupuesto del año 2022 ya vienen incluidos de 10 a 12 millones de pesos para cada una de esas 20 plantas que se construirán este año. Estamos hablando de una capacidad por planta instalada de alrededor de 500 kilowatts cada una capacidad efectiva. Y esto significa que se busca que exista un ahorro de hasta el 50% de la energía eléctrica en esas familias beneficiadas. Habrá comunidades de las seleccionadas con una población pequeña que quizá no requerirán de esos 500 kilowatts y sea factible cubrir ese porcentaje de demanda eléctrica con unos 400 kilowatts. Y entonces es por eso la variación. Habrá otras comunidades un poco más grandes donde se puedan instalar plantas un poco más grandes de esas dimensiones. Y con esto se busca, aparte de los beneficios directos al bolsillo de esas familias, de ese ahorro en el consumo de energía eléctrica, estamos hablando de que generará empleos locales, que es una de las políticas de la actual administración también, que impulsar que se contraten empleados locales y evidentemente constructoras o desarrolladoras del Estado, y además de los beneficios medioambientales que ya sabemos que contrae cuando transitamos hacia las energías renovables. Y finalmente nada más les dejo acá la foto de esta, lo que sería el terreno donde va a arrancar el proyecto piloto, que es en Bavispe, Sonora. Ahí se puede ver al fondo el mirador, y donde el gobernador dio el banderazo de salida de este proyecto, si tengo entendido, hace unos meses. Y bueno, lo que sigue es estar dándole continuidad o seguimiento a la selección y construcción de estas 20 plantas durante este año y esperar a las siguientes 20 el año que entra. Y por mi parte, espero que haya sido breve y entendible con esta radiografía muy breve de lo que es la situación actual en México y en Sonora. Me parece que hay mucha información generándose a diario, y los invito a que si están interesados en el tema, que se involucren, se informen. Dentro de la misma Universidad de Sonora se tiene a expertos de talla internacional trabajando temas de energías renovables. Existe ya incluso una carrera ahí de energías renovables, encabezadas por grandísimos académicos, y también que a nivel estatal se acerquen si tienen dudas sobre los proyectos estatales a la Comisión Estatal de Energía del Estado de Sonora, la COES, encabezada también por un profesor, el doctor Rafael Cabanillas de la Universidad de Sonora, con amplia experiencia en temas de energías renovables. Sin más por el momento, yo los dejo acá y muchas gracias por su atención.
Hasta luego.